Bueno, estamos en la librería El Virrey con Carlos Maclin Crestani. Él es economista de la Universidad Agraria y corrector de estilo también. Y justamente por eso es que va a conversar con nosotros en Patio de Letras. Bienvenido, Carlos. Gracias, Guille. Muy Bueno, amable por la invitación. no de nada, imagínate. Además, un gran amigo de mi papá y de la familia. Bueno, cuéntame, ¿cuál es tu relación con los libros? Es una relación muy temprana. Nací y me crié en un hogar donde todos, los padres y los tres hermanos mayores míos, pues leían. El origen era que nuestra madre una vez fue profesora, y a él le interesaba que sus hijos fueran al colegio sabiendo leer. Así que nos estimulaba y nos enseñaba. Tuve la suerte de estar en un colegio en primaria, muy temprano, toda la primaria en ese colegio, con pedagogos italianos que también se preocupaban de que los estudiantes desde el principio, de transición en esa época, supiéramos leer. En primera y primaria, ahí arranca ya el camino. Tocó una profesora muy buena, la señora Malerín se apellidaba, y ella te hacía leer los trozos, pedazos que daban a leer para que aprendizaje de lecturas y que se conocieran textos y cosas simples, ¿no? Y de pronto decía, detente ahí y te preguntaba a la clase, ¿está leyendo bien o está leyendo con dificultad? Entonces no faltaban las manos que se levantaban. Bueno, ¿yo por qué leo? Porque paralelamente a eso, cuando tenía 4 o 5 años de edad, me empezaron unos problemas de cuestión bronquial que tenía que despertarme en la madrugada. Entonces, como que me aburría, estaba fastidiado, estaba esperando que se calentara el agua o el mentolato, unas cosas de estas. Y había un ropero viejo que era el ropero de mi abuelo. Entonces, un niño de 5 años levantándose, abriendo. Estaba cerrado y un día apareció la llave y en la noche, colecciones de revistas, eh, la revista mundial de toda la década del 20, por ejemplo, con fotos grandes y esas cosas, ¿no? Entonces, mi padre había sido corresponsal de una revista de toros. Yo al día siguiente le preguntaba, pero me dio por leer. Entonces, toda la casa estaba llena de libros, así como acá. Mis hermanas mayores, mi hermano que me llevaba 5 años, leían también. Entonces, la afición se hizo ya, era parte de la educación de nuestra casa. Cuando voy al colegio ya yo tenía cierta base. Y ahí en casa mi padre me decía, no corras mucho, anda despacio, ¿no? Esto sirve para los signos ortográficos, todo eso. Pero en el colegio ya es metodizado. Entonces la señora Malarín preguntaba, y éramos 2 o 3 compañeros, ¿no? Nos levantábamos la mano. Entonces, ¿por qué? ¿Qué cosa? Esto es así, las comas son para separar, y las palabras, sin mucha profundidad, pero te daba pautas. Y era muy interesante porque segundo, tercero, cuarto de primaria, ya la cosa era con poesías del Día de la Madre, el Día del Maestro, ¿no? O que te digo, los versos los poemas de Vallejo, que eran más complicados, que no eran de nuestro nivel, pero habían cosas que se veían. Claro, claro. Interesante lo que cuentas del tema del asma, porque hay varias historias, ¿no? De escritores, por ejemplo, que han enriquecido mucho su mundo lector de niños, porque justamente sufrieron de una enfermedad, los llevaron a tal sitio a que Sí, descansen, claro. no podían salir durante 3 meses y lo único que tenían al costar eran libros, ¿no? Entonces esa... Es interesante porque yo me despertaba y ya sabía que cuando me venía el ahogo o me venía la dificultad, lo único que hacía era saber, bueno, ya no molestaba a mis hermanas que dormían en la habitación siguiente, o mis padres que dormían en la primera. Entonces era un pasadizo largo. Claro. Entonces, ¿qué hacía? Me iba al ropero, lo abría despacito, ahí aprendí a ser muy sigiloso en las noches, no, no hacía bulla. Y iba cogiendo, y tengo hasta ahora la colección de Mundial, por ejemplo. Ah, ¿de esa época? Sí, con las fotos de la época que leía, completa. Ya. Increíble, porque están todos los políticos jóvenes todavía reclamando en las calles de Lima, qué sé yo, ¿Quién? Luis Alberto Sánchez. Escrito de Sánchez, de Mariátegui, de Ya. ahí a la Torre Joven, todos ellos. Ahí es Interesante. donde me empapé un poco de palabras, porque entonces hay palabras que no entiendes de los políticos.
habían otras cosas que yo no sabía. Cuando llegué a quinto de primaria y paso al colegio San Agustín, Ujú. ahí sí me gustó. Claro, Porque ya ahí te enseña las cosas más puntuales. claro, claro. Ese es- Y desde ahí ya tú ibas encontrando y diciendo, esto lo podría corregir, esto. ¿Cómo que tú llegas a la corrección de estilo? Porque alguna vez mi padre jugaba con nosotros los menores, sus hijos varones, mis hermanos son las mayores, y jugaba con la capital de tal sitio, la bandera de tal otro, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué país es este, etcétera? Ujú. Y yo a veces leía, me adelantaba con la enciclopedia. Claro. Oye, perdón, disculpa, ¿tu micrófono? No me digas, ¿dónde lo fue? ¿Qué pasó? ¿Me escuchó o no me escuchó? ¿Ah? Ay, déjame, cortamos ahí. Bien, vamos a retomar la grabación. ¿Cómo llegas entonces, Carlos, a la corrección de estilo? En esos años de primaria es donde de alguna manera cambian los profesores. En primaria pues había un profesor por año o dos nada más. Una escuela chica de unos... Ellos habían fugado de Italia por musolinismo, el fascismo. Fueron a Argentina y se encontraron con Perón. Entonces se vinieron a Lima. Entonces alquilaron una casa un poco grande y habían habilitado la primaria. Entonces, primero que eran pedagogos, y sabían el español, nuestro idioma. Entonces, la esposa, que era su directora, también enseñaba y ella también hacía esos concursos. ¿Dónde ha fallado? Porque habían fallas con la lectura, uno mismo fallaba. Entonces, ¿dónde falló? Eso hacía que que corrigieras la lectura, pero a la vez, a ver, marquen ahí en el texto con lápiz, no lo ensucien el libro, no lo manchen. Y en la casa era lo mismo. Papá preguntaba y decía, a ver dónde se encontraba ese error de la revista de tal. Entonces tú le decías, pues esto es con V, no es con B. Ponlo acostadito. Entonces el detalle y además la necesidad de informar, de informarte y de estar en el ambiente que estás leyendo. Entonces así, si no conoces la palabra, el término, el vocablo que utilizan o la forma, buscas en el diccionario. Ujú. Y otra es, lee en voz alta, escucha. Entonces hay términos que no encajan dentro de una frase larga de dos líneas, porque es muy largo uno y dos, porque tienes que darle un tiempo, porque no es lo mismo decir hasta cuándo, la forma inclusive. Claro, claro. Eso te aprendes de pequeño, imagínate. Claro, sí, eso estaba viendo, ¿no? Desde pequeño ya te ibas perfilando. Te ayuda acá, Mm, y el cerebro responde. Entonces, yo estoy leyendo algo, cojo un libro y veo que está inmediatamente, pero no marques los libros, pues, claro. porque había Julio Verde, Emilio Solá, todos los de la época de Lozada, Espasa Calpe, y además había otras cosas, ¿no? Diccionarios y todo. Ujú. Entonces no lo tocábamos, simplemente, o sea, no lo manchábamos, ¿no? Era Claro, genial. claro. En el colegio era lo mismo, porque la letra sí no me ayudó mucho, ¿no? Pero sí se hacía el poema, ¿no? Recuerdo el alma dormida, bebe sexo y despierta, recordando cuán presto se va. Anda despacio, me decía, recuerde el alma y dormida, aviva el seso y despierte, recordando cómo se pasa la vida y cuán presto se viene la muerte. Secundaria. Claro. Entonces, cuando tú pronunciabas bien y leías bien, a la larga me terminó gustando la corrección por la poesía, porque ahí me obligaba a muchas cosas. Me gustan los términos, los géneros, por ejemplo, ¿no? Ya después creo que conversaremos. Sí, sí, pero qué interesante porque cómo se corrige a un poeta. No se le corrige, pero sí se le va leyendo. Y esto es todo un proceso, te involucras con él. Claro. En su balcón de cerca, acá, y te imaginas la escena que está armando y te das cuenta que no es real físicamente para él. Él imagina algo de ficción. Claro. Y él es el héroe o ella la heroína y él está abajo mirando y no le hacen caso, por decir, ¿no? Entonces, aprendes a darle sentido a lo que escribe el poeta. Claro, porque hay que ver también, digamos, en qué tradición está inserto el poeta y, por ejemplo,
Si es un poeta muy de tipo surrealista, de tipo... todo. Ese poeta de pronto tiene, o sea, las lees, Ujú. ¿no? Son otras, él Te, las rompe. te saca del esquema Claro. que estás tú y de pronto dices, ya. Como tienes práctica en la lectura, como lo vamos a ver más adelante, por lo que he corregido que está acá, ¿no? Ujú. Aprendes de varias cosas. Claro. Tienes que aprender, porque primero que te gusta leer. Te gusta lo que lees, comprenderlo. Ujú. Entenderlo primero y comprenderlo y ¡pum! Ponerte así Claro. mentalmente en el sitio. Yo cuando leo, por ejemplo, Kafka, Ujú. La Metamorfosis, Claro. cuando Gregorio Samsa se despertó, cuando lo volví a leer por segunda, tercera vez, entendí, ¿no?, el cambio que había pasado. Y toda la novela se te hace fácil, pese a que es complicada de leer, ¿no? Eso Claro, es sí. la verdad. Sí, sí, sí. Ahora, ¿qué libros prefieres tú corregir? Yo, ¿cómo te explico? Leo de todo. Ujú. Lo que, en este caso, por ejemplo, todo lo que me manda el editor a mí, ¿no? Después ya cómo entré a la editorial y todo. Entonces, leo de todo. Te leo poesía, te leo informes técnicos. Estudié zootecnia un tiempo, después me pasé a economía. Y es así. Al leer de todo, tú te vas metiendo palabras. Inclusive, un primo segundo, Roberto Maclean, contrató con el editor y me dijeron que tenía que corregir su libro. Un enorme, 1000 páginas por lo menos. Mm. Términos jurídicos, él ha estado en la OEA, así, una serie de sitios en el mundo. Y además tiene otro anexo donde está puras anécdotas y experiencias en la India, en todos lados. Eso fue para mí, como yo digo, cualquier texto que yo corrijo, cualquier cosa que leo es un viaje. Mm. Me traslado y ese es lo que yo quería cuando era pequeño, me daba la cosa bronquial. Claro. Claro, te alejas del asunto y vas viendo que lo que está ahí escondido lo abres y está en tus manos. Ujú. No lo ensucias, no lo malogras. Claro. A veces lo presto y no me lo devolvían, pero no importa. Uy, eso es. Ese es un escrito que estoy preparando de los secuestrados, como le Ah, dije ya, a un buen amigo. ok. ¿Y cómo es tu relación con, porque digamos se establece pues ahí un triángulo, digamos, editor, autor, corrector? ¿Cómo es tu relación con los autores y con Yo, los editores? yo trabajo con una editorial hace 10 años, Ujú. en forma seguida. Antes he trabajado esporádicamente, ¿no? He sido secretario y director de una institución financiera, imagínate. Claro. Entonces, el presidente de directorio me contrata con el jefe, me contratan. Entonces, anda tú, traslada las exposiciones de los directores al acta y los comentarios, que tienes que ser, olvídate que tiene la grabadora. Claro. Y a veces a la grabadora yo decía, pero ahí falta algo más. Y sigues leyendo y ves, aprendes a cómo los responsables de algo zafan el cuerpo Mm. y después lo esconden y cambian. O sea, el floreo que le llamamos, ¿no? Se Claro. florea y ¡pum! Ya tú estás en otro lado. Entonces el presidente del directorio me preguntó un día, ¿y por qué yo estoy leyendo el acta que tú has hecho, pero y le saqué la prueba? No, no es la grabación, le digo. Yo tomo nota. Mm. Lo que me parece saltante, que está oculto, sale. Claro. ¿Por qué? Por la forma de expresarlo. Eso es un asunto de segundo término, no importa. Continuamos con nuestra cuestión. Entonces, te deja el asunto en segundo término y Ujú. no lo vuelve a ver hasta el final. Como hemos dicho, todo está explicado. Claro. Un funcionario del banco que había presentado un proyecto para un cliente, etcétera, 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 pero que no había dado el camino a la solución de la deuda que tenía el fulano. Mm. Y eso no es investigación, es simplemente práctica. En una lectura, por ejemplo, yo veo que alguien habla en televisión y de pronto ¡pum!, se va de paseo a la playa y regresa. Mm. Y nadie le dice nada, ni siquiera el entrevistador. Claro. Lo que pasa es que más que entrevista ya es un pulicherry, como que ya di lo Sí, que quieras y no exacto. hay una Sí, sí. confrontación, ¿no? Ahora, ¿cómo llego ahí a la corrección ya con esta editorial? 10 años. Un buen amigo me llama porque él es poeta. Ujú. Su poesía ha ido de la poesía concreta
normal, conocida, a los poemas, a haikus, lo cual, perfecto. Pero cuando estaba escribida en otra forma, me daba sus textos, lo ayudaba, en fin. Y un buen día me dijo, un amigo editor me ha dado un bodoque de, sí, 500 páginas eran, pero tipeado a máquina. ¿Sí? Entonces, ¿qué es? Es la historia de un fulano de un país de allá del Caribe, ¿no? De acá de Sudamérica, pero en el Mar Caribe, por ahí, que la mujer, la novia, la pareja, lo que sea, lo pinta como un superhombre. Y yo no aguanto eso, porque frivolidades no. Entonces me dio el libro. Le dije, ¿qué hago? Lo corrijo y después te presento al editor. Le dijo al editor, entonces yo tomé el libro, un bodocón así, escribir, ¿no? Abarcar. Utilicé lapicero rojo y resaltador amarillo. Naranja fue. Así como este. Sobre manuscrito tipeado. Sobre el tipeado. Ya. Y le dije, ¿puedo meterle la mano? Solamente pones el resaltado y afuera puedes poner. No le digo, voy a hacer una cosa, voy a hacer la página, en lo que esté corregido por página, y te hago un formulario completito de todo lo que he hecho ya. Tengo como 3 páginas de cosas, ¿no? 490 páginas, algo así. Y se lo llevé. A los 2, 3 días me llama y me dice, te has demorado 4 días. Sí, le digo, porque cuando me metí en el mundo de un ridículo, frívolo, acá le llamamos guachafo, allá tienen otra palabra, usé la palabra colombiana de ellos. Y pese a eso, me interesó ese mundo. La misma mujer dándole al marido o al pareja o a su novio la oportunidad de ser personaje. Y el personaje es un cualquiera. Y sin embargo, por los apellidos parece que son de la High Life de Colombia. Allá. Esto hace pues 10 años, 15 años lo había escrito. Se había pasado los años escribiendo. Y yo no le puse nada de en contra. Simplemente esto no encaja aquí. De pronto tú veías diálogos de lo más absurdos y los corregía. Una falta de sintaxis, de error de ortografía, tildes que nunca aparecieron en el espacio, nada. Entonces miró y me dijo, esto que me has mandado es el resumen, le digo, pero está detallado en los bordes de la página. Se lo voy a hacer, me dijo, porque me ha dicho que ella tiene dinero y que pida nomás. En ese día, a la noche me llama y me dice, vete mañana. Al día siguiente fui y me dijo, ¿sabes qué me ha pasado? Me he amanecido viéndolo. ¿No quieres ser corrector de mi editorial? Yo ni sabía. Sabía que mi amigo había hecho el enganche conmigo para liberarse de lo que te había comprometido. ¿Para qué? Quedamos en una cantidad por ese ejemplar. Y me dijo, y te voy a seguir enviando material. El siguiente fue material de colegio. 4 o 5 libros delgaditos de colegio, por grado o algo así. 10 años, imagínate. Igualito. Inclusive con los créditos de la publicación. Mal redactados, mal escritos, apellidos con apellido materno y paterno nomás, pero sin nombre, sí. Me dijo, ¿sabes qué? Te voy a decir, y me mandó material, acá lo tengo anotado. Ese primer libro del ridículo pues un ridículo, de la ridícula que me hizo, y otro feliz, ¿eh? Y todavía le había preguntado, dice, ¿y podría ir la foto del personaje, no? Si usted lo dice, no hay problema, amigo, encantado, porque es editor, pues. Claro. Él contrata a la imprenta y se acabó, ¿no? ¿Y qué pasta quiere y todo lo demás? Entonces ella quería pasta dura. Me dijo, ¿Pasta no dura? conviene. Pasta dura, así, tac. Claro. Le dije, no conviene, mejor delgadita para que lo doblen. Porque pasta dura te hace, ¿no? Y cuando leen lo que hay adentro no les va a gustar. Mejor eso es psicológico. Hasta ahora trabajo con él. Qué buena. Pero me empezó a dar. Solamente te voy a hacer referencia a la primera etapa. Libro de Alberto Chirif, después del Caucho.
Orígenes de la civilización en el Perú de Lumbreras, para variar, ¿no? Cosas así. En primera etapa nada más, porque son 10 etapas que tengo con él. Buenísimo. Eso significa que ya corrijo de muchas cosas. Uh-huh. Y, o sea, se acepta lo que tú, o sea, ¿cuál es la negociación que El se da? trámite del proceso es muy sencillo. Me dice, te voy a enviar un texto, me lo pasa por correo. Ahora, en esa época yo usaba pues, el correo electrónico y eso, ¿no? O el físico, ¿no? Un bodocón de papeles ahí. Claro. Pero ahora me envía pues Word, ¿no? O si no en USB, en PDF, es más fácil porque lo abres, lo copias y después lo vuelves a poner nada más Claro. y lo conviertes. Pero eso es ahora, hace pocos años. Pero era más simpático ponerlo ahora ponerlo en la pantalla. Pues. Claro, pues. Porque hay una cuestión, el sistema te corrige, pero te corrige mal a veces. Claro, el autocorrector del Word. El autocorrector de Word no identifica el sí o el sí. Por ejemplo. No identifica los tiempos. Uh-huh. Y de pronto te pone zulito, ¿no? Entonces, pero ayuda, pues, porque de todas maneras a uno se le escapan las cosas. Claro, siempre. Y los... Entonces, si yo leo eso, lo corrijo, veo... Mi técnica es muy sencilla. Yo tomo un libro, lo ojeo, así muy para allá. Entonces veo el final y el principio. Nada más. Abro así al azar. Ya. Y de lectura nomás voy viendo. Al azar, cualquier página. Cualquier página, cualquiera, lo abres al principio, al medio y al final. Te das una idea. Entonces, ya. Este está hablando de esto, así, así, ya. Otra vez y te das cuenta de que hay persistencia de errores. Cuando se empieza a escribir de una manera y al final sigue la forma de redactar, de esa manera, quiere decir que no lo han revisado. Y no hay mano extraña que haya entrado, porque no he pasado, claro. Así se lo ha pasado acá. El editor se supone que lo ha leído, lo va a leer. Entonces me dijo, yo lo voy a leer cuando tú lo corrijas. Después de tu corrección. Sí. Ya. Y si yo estoy de acuerdo, no tengo problema. Pero ¿qué pasó? Más adelante vino el otro asunto. ¿Qué sucede cuando tú en una pregunta que me has hecho es, ¿qué pasa cuando ese cambio de estilo? ¿O qué pasa cuando hay cambios que hacer y están en el texto? Tú no puedes intervenir. Yo abro un paréntesis y pongo sugerencia. Cuando es en PDF lo pones arriba en el mensaje. Cuando es en Word lo pones simplemente ahí como sugerencia de 2 puntos entre paréntesis. Debe decir. Claro. A ver, cuéntanos alguna, así específicamente algún autor o algo que te haya pasado con esa sugerencia, que te la hayan, ¿no? Que de pronto te la hayan aceptado. Sí, la aceptan. O rechazado. La aceptan. ¿No? Te digo por qué, porque muchas veces por más práctica que tenga un escritor, me pasó con una traducción que hizo José de Piérola. Para esto el 82, 83 y el 85 yo intervine en el concurso de Petro Perú. Fui mencionado en esas 3 veces. El COPE Claro, el COPE 82, 83 y 82, 83. Narrativa, poesía. Narrativa. Relatos del cuento. Ya. Y el 85 igualito. En esa gana José de Piérola. Yo estoy en la lista de los 10 mencionados que escogieron ahí. Ahora tenemos que hablar después de tu faceta de escritor. No, yo he traído el libro para no hacer autobombo. Autobombo llorar todo. Ok, entonces una segunda entrevista y hablaremos. ¿Por qué Pepe de Piérola? Porque como todo escritor tiene las referencias de dónde viene. Claro. Entonces, en el texto de Copé tú abres y están todos los finalistas. Entonces, cuando él traduce Drácula, Granja Animal y 2 torres más. Y en la traducción hay errores, pues. Claro. ¿Por qué? Porque está traduciendo del inglés. Imagínate Drácula. O sea, en Europa es muy distinto que aquí lo que sería lo fantasioso, lo terrible que muestran las escenas de Drácula, ¿no? Claro. Aquí no hay esa leyenda del vampiro y todas esas cosas. Hay otras leyendas. Y de pronto tú ves que hay un error. O sea, a quien se lo ha dado él
Y es una traducción. Claro. Se la da a Esteban, entonces Esteban es el editor, yo la leo y de pronto yo he leído esas novelas. No solamente ahí, sino antes. Entonces tengo un conocimiento previo de qué se trata y dije, esto no es. 2 o 3 de las sugerencias que salieron en PDF, el traductor me dijo, sí, tiene razón. Tiene razón, claro. Más aún, hay una cercana. Hay un señor que es poeta, Ángel Ibarguren. Publica unos poemas así como el Tej de Manuel Ferré, ya, de ese tamaño. Hace unas poesías increíbles, ¿no? Entonces, pero se equivoca, pues. Hay errores. No lo he traído porque me lo enviaron tarde. Es un bodocón lindo, con fotos en blanco y negro y todo. Trata de la historia de un peñasco en Puerto Mori, en el norte del Perú. Es lo último. Y cómo se ha ido formando ese Puerto Mori, cómo se ha ido la roca desmenuzando y mostrando las energías que van saliendo y las cavernas que van formando, todo en poesía. Es una pelea de los elementos arquitectónicos de la corteza terrestre. O sea, tú te imaginas ese tema, ¿no? Imagínate así nomás. Claro. ¿Y por qué quedó negro acá y por qué quedó otro color más brillante allá y este dorado oxidado? Y te va poniendo las palabras que corresponden como si fuera ingeniero de minas. Y es una belleza del libro. Pero en las primeras ediciones hace uno sobre los elementos vegetales, que conozco un poco más, porque no, minería yo conozco, bueno, lo que pueda haber leído, pero en vegetales sí. Entonces ahí le puse un par de correcciones, porque la especie en latín se pone en cursivas. ¿No? Claro. Y estaba todita en... Entonces se la corrijo, pero como sugerencia, ¿no? Convendría que si esta va así, porque que vayan todas en latín. Y en vegetales es puro latín, pues. Claro. Entonces, para este libro me llamó el editor en diciembre. Me dijo, dice que tienes que ser tú el que corrija. Dijo, pero si forma parte de mi equipo, le dice. Sí, pues, pero dile que tiene que ser y que se cuide. Porque estoy muy perspicaz. Y la aceptó. Es un caballero que vive aquí en la punta, por si acaso. Ya, qué buena. ¿Eh? Y muy bueno. Y tú ves que tiene trabajo. Claro. El título es más simpático, ¿no? 0 grados, tanto, latitud, longitud. Sí, lo he visto, sí. Ibarguren. Ah, mira, interesante. Buenísimo. ¿Y el editor qué hace? Yo le envío la sugerencia, el editor la puede aceptar o no la acepta. Si no la acepta, me lo dice. Claro. Entonces se lo envía al autor, si el autor la acepta, pasa. Pero si le dice, yo no le he aceptado, ¿qué te parece? Nada más. El arreglo es entre ellos, yo hago la corrección. Ya. Pero hay unos que me han felicitado, así que no me puedo quejar. Sí, así parece, ¿eh? Sí, por escrito, inclusive. Ya. El de mi primo, por ejemplo, el abogado, que ya está jubilado, tiene 90 y tantos años ahora. Imagina la terminología jurídica, o sea, específica, ¿no? Y la ley de ¿cómo se llama este país? Ahí en la India, pegado uno chiquitito por ahí, otro no sé dónde. Y él mezcla los códigos de cada país para sacar una conclusión. Y de ahí se va al occidente. Son sus anécdotas. Yeah. Y todos se incluyen en la edición. 780 páginas. Y todas verificadas por mí. Claro, pero, o sea, interesante porque tú, o sea, según lo veo, o sea, digamos, tienes una muy buena base de tu lectura, eso, ¿no? Y tu recorrido, práctica de lectura. Tu práctica, pero también una curiosidad. Ese es el punto. Has dado justo en el clavo que me estaba dando pensando ahora. Dije, ¿yo por qué estoy pensando que me gusta el libro? Justamente pensaba en el de Ibarguren, de Ángel Ibarguren. Porque me gusta saber el por qué. Nadie escribe porque se le ocurre o porque tiene capricho de hacerlo. Un título de este tipo, ¿no? Tantos grados, minutos, segundos, etcétera, sur. Claro. Tantos grados, minutos, segundos, ese es un punto. Norte. Eso es un punto. No. Tienes que ir al punto a ver, claro. Sí. Tienes que meter eso en Google para ver dónde está localizado. Lo ubica. Ahora, ¿qué uso?
diccionario de la lengua, ¿no? Etcétera, hay antónimos, parónimos, todo eso. Pero tenemos Google, pues. Claro. Y de alguna manera, cuando tú entras a Google, te ayuda mucho porque utiliza la inteligencia artificial. ¿No es cierto? ¿No? Sí, Ya sí, sabemos sí. que todos, y en el mismo Facebook también tiene el Meta y todas esas cosas. Así es, así es. No podemos escapar, pero sí ayuda, pues. Claro. Patio de Letras con Guillermo Maquiavelo.